En mi pequeña boda, papá le susurró a mamá, esto es tan vergonzoso. Mira este lugar tan barato. Entonces las puertas se abrieron y el gobernador entró para acompañarme al altar. Siento llegar tarde, pequeña, dijo en voz alta. El Air Force One se retrasó. A papá se le cayó la mandíbula al suelo cuando. El momento en que mi padre susurró, esto es tan vergonzoso. Mira este lugar tan barato, a su esposa trofeo en mi boda fue la culminación de años de su comportamiento de búsqueda de estatus. Lo que él no sabía era que en solo 60 segundos, las puertas traseras se abrirían de par en par para revelar al gobernador de Pensilvania, listo para llevarme al altar. Siento llegar tarde, pequeña. El Air Force One se retrasó, anunció a toda la sala. La sangre desapareció del rostro de papá cuando se dio cuenta de que su hija abandonada tenía las conexiones que él había pasado toda su vida persiguiendo y nunca había logrado. Crecí en un barrio de clase media en Harrisburg, Pensilvania. Nuestra casa era modesta pero llena de amor, al menos hasta que mi padre, Thomas, comenzó a cambiar. Mi madre, Janet, trabajaba como enfermera en el hospital local, dedicándose a ayudar a los demás mientras mantenía nuestro hogar. Durante los primeros 12 años de mi vida, las cosas parecían bastante normales. Papá trabajaba en una compañía de seguros y, aunque no éramos ricos, teníamos todo lo que necesitábamos. Pero algo cambió en papá cuando entré en la escuela secundaria. Empezó a obsesionarse con los símbolos de estatus, los coches que la gente conducía, las vacaciones que tomaban, las escuelas a las que asistían sus hijos. Empezó a trabajar más horas, no para proveer más para nosotros, sino para poder pagar la membresía del club de campo que, insistía, le ayudaría a relacionarse con la gente adecuada. Mamá intentó razonar con él, sugiriendo que nos centráramos en ahorrar para mi fondo universitario. Pero papá estaba convencido de que las apariencias lo eran todo. Tú no entiendes de negocios, Janet, decía con desdén. Todo se trata de a quien conoces. El principio del fin llegó cuando papá conoció a Melissa Bennett en uno de sus eventos de networking. Melissa era todo lo que mi madre no era, a los ojos recién conscientes del estatus de papá. Provenía de una familia adinerada de toda la vida, dirigía una exitosa empresa de desarrollo inmobiliario y se movía en los círculos sociales a los que papá deseaba desesperadamente unirse. A los 6 meses de conocerla, papá anunció que se iba. Yo tenía 14 años cuando hizo las maletas. Leona, algún día entenderás que un hombre tiene que aprovechar las oportunidades cuando se presentan, dijo, como si abandonar a su familia fuera solo una decisión de negocios. Esto es lo mejor para todos. Lo que siguió fue el periodo más difícil de nuestras vidas. Mamá tomó turnos extra para llegar a fin de mes, a menudo trabajando jornadas de 16 horas. Aprendí a cocinar, limpiar y administrar las facturas del hogar antes incluso de poder conducir. Mientras papá se mudaba a la mansión de Melissa junto al lago y comenzaba a aparecer en las páginas de Sociedad, mamá y yo luchábamos por conservar nuestra modesta casa y nuestra dignidad. Los cheques de la pensión alimenticia llegaban esporádicamente al principio, y luego cesaron por completo cuando cumplí los 16. Papá alegaba contratiempos en los negocios, aunque las redes sociales lo mostraban de vacaciones en Europa y comprando coches deportivos. Mientras tanto, mamá y yo recortábamos cupones y yo trabajaba después de la escuela para ahorrar para la universidad. A pesar de estas dificultades, o quizás debido a ellas, mamá y yo formamos un vínculo inquebrantable. Ella me enseñó que el carácter importa más que el dinero y que las relaciones genuinas valen más que el ascenso social. Cuando obtuve una beca parcial para Penn State, mamá lloró de orgullo y prometió que encontraríamos la manera de pagar el resto de la matrícula. Durante esos años universitarios, papá se convirtió en una figura cada vez más distante, apareciendo solo cuando le convenía, generalmente cuando quería atribuirse el mérito de mis logros. Me presentaba a sus amigos como mi hija, la estudiante de honor, como si él hubiera tenido algo que ver. Cada encuentro me dejaba sintiéndome vacía, pero aún anhelando su aprobación de una manera por la que me odiaba. Los cheques de la pensión alimenticia llegaban esporádicamente al principio, y luego cesaron por completo cuando cumplí los 16. Papá alegaba contratiempos en los negocios, aunque las redes sociales lo mostraban de vacaciones en Europa y comprando coches deportivos. Mientras tanto, mamá y yo recortábamos cupones y yo trabajaba después de la escuela para ahorrar para la universidad. Fue durante mi tercer año de universidad cuando el destino intervino.
Solicité una competitiva pasantía en la oficina del gobernador William Marshall, sin esperar nunca conseguirla. El programa seleccionaba solo a 5 estudiantes de todo el estado y la mayoría provenía de universidades de la Ivy League. Pero algo en mi ensayo de solicitud sobre el servicio público resonó en el comité de selección. No dejen que las columnas de mármol los intimiden, dijo, logrando hacer contacto visual con cada uno de nosotros. Todos aquí se ponen los pantalones una pierna a la vez, incluyéndome a mí. Durante los meses siguientes, me entregué por completo al trabajo. Mientras que algunos pasantes trataban el puesto como algo para engrosar el currículum, yo lo vi como una oportunidad para aprender y contribuir. Me quedaba hasta tarde, me ofrecía voluntaria para las tareas más difíciles y abordaba cada tarea con una minuciosidad que no pasó desapercibida. 3 meses después de comenzar la pasantía, el gobernador Marshall pidió hablar conmigo en privado. Aterrorizada por haber hecho algo mal, lo seguí a su oficina. Leona, he estado observando tu trabajo, dijo. Tienes un talento natural para el análisis de políticas. ¿Has considerado una carrera en el servicio público? Esa conversación lo cambió todo. El gobernador se interesó personalmente en mi desarrollo, convirtiéndose en el mentor que nunca había tenido. Cuando le expliqué mi situación financiera, me conectó con oportunidades de becas adicionales y más tarde me ayudó a asegurar la admisión en una de las mejores facultades de Derecho con ayuda financiera. Durante todo este tiempo, mantuve mi relación con el gobernador en secreto para mi padre. Papá había dejado claro que pensaba que el trabajo en el gobierno era para personas que no podían triunfar en el mundo real de los negocios, y no podía soportar su inevitable desdén por esta conexión significativa. Mamá lo sabía, por supuesto, y sentía un enorme orgullo por mis logros. Pero ambas estuvimos de acuerdo en que papá había perdido su derecho a compartirlos. Luego conocí a Drew durante mi segundo año de la Facultad de Derecho. Era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Brillante pero humilde, de una familia adinerada, pero eligiendo trabajar como defensor público. El dinero es solo una herramienta, solía decir. Lo que importa es lo que haces con tu vida. En 6 meses, supe que era el indicado. Cuando Drew me propuso matrimonio, decidimos tener una boda pequeña que reflejara nuestros valores. Elegimos el centro comunitario de Riverside en mi ciudad natal, un edificio histórico donde mamá había trabajado en tareas administrativas por las noches durante nuestros momentos financieros más difíciles. El centro se había convertido en un símbolo de resiliencia para nosotros, y su belleza simple significaba más de lo que cualquier lugar lujoso podría. La decisión de invitar a papá fue la más difícil. Habían pasado 10 años desde que se fue, y nuestras interacciones habían sido, en el mejor de los casos, superficiales. Mamá apoyó lo que yo quisiera, pero no pudo ocultar su preocupación. Solo no esperes que cambie de la noche a la mañana, cariño, me advirtió. Envié la invitación con una nota personal, explicando el significado del lugar y expresando la esperanza de que pudiera estar allí en mi día especial. Su respuesta fue rápida, pero reveladora: por supuesto que estaré allí, princesa, aunque me sorprende tu elección de lugar. La hija de Melissa tuvo su recepción en el Westlack Country Club. Estaría feliz de hacer algunas llamadas si te preocupa el costo. Ignoré la crítica implícita y me centré en finalizar los detalles con Drew. Todo se estaba organizando maravillosamente hasta el día antes de la boda, cuando los verdaderos colores de papá se mostraron de nuevo. Su mensaje de texto cayó como una piedra en mi estómago. Solo confirmando el horario de mañana. Por cierto, traeré a los Harrington y a los Blake, buenos contactos de negocios que han estado preguntando por mi hija, la abogada. Espero que haya sitio en las mesas. Por cierto, vi fotos del lugar en línea. Un gran bajón de categoría comparado con la boda de Alicia en el club de campo el año pasado, pero estoy seguro de que tiene su encanto. Me desperté el día de mi boda con la suave luz del sol de septiembre filtrándose a través de las cortinas del dormitorio de mi infancia. Por un momento, olvidé por completo el mensaje de papá y simplemente respiré la importancia del día que tenía por delante. Mamá llamó suavemente antes de entrar con una bandeja de desayuno y los ojos empañados. Mi bebé se casa hoy, dijo, dejando la bandeja para abrazarme. No podría estar más orgullosa de la mujer en la que te has convertido, Leona. Mi mejor amiga, Tara, llegó una hora más tarde con café y un kit de emergencia lleno de todo, desde imperdibles hasta aspirinas.
Mientras comenzábamos con el peinado y el maquillaje, mi teléfono sonó con el número familiar del gobernador Marshall. Buenos días, futura novia, me saludó su cálida voz. Solo quería confirmar que estaré allí, aunque me temo que llegaré justo a tiempo. La reunión del gabinete se alargó anoche y tenemos una sesión más esta mañana que no puedo saltarme. No te preocupes, le aseguré. Mientras llegues antes de que camine hacia el altar. No me lo perdería por nada del mundo, pequeña. Tu madre tiene la información de mi equipo de seguridad, ¿verdad? Confirmé que sí y le agradecí de nuevo por hacer tiempo. Cuando colgué, Tara levantó una ceja. Todavía no puedo creer que el mismísimo gobernador venga a tu boda, dijo, sujetando una sección de mi cabello. Y que hayas logrado mantener en secreto tu trabajo con él para tu padre todo este tiempo. Recordé mi viaje desde aquella pasante nerviosa hasta convertirme en parte del equipo central de políticas del gobernador después de la Facultad de Derecho. El gobernador Marshall se había convertido en más que un jefe, se había convertido en la figura paterna que había perdido. Alguien que valoraba mi mente y fomentaba mi crecimiento en lugar de verme como un accesorio para su imagen. Papá tomó sus decisiones, dije simplemente. No puede de repente mostrar interés porque mi carrera pueda impresionar a sus amigos. A medida que avanzaba la mañana, mi emoción crecía. Drew y yo habíamos construido algo real juntos, una relación basada en el respeto mutuo y los valores compartidos. Él nunca me había hecho sentir que necesitaba ser más o diferente. Y me había ayudado a superar los problemas de abandono que papá me había dejado. Hoy no se trataba solo de convertirnos en marido y mujer. Se trataba de formar una familia elegida, una construida sobre el amor en lugar de la obligación. La pacífica preparación se hizo añicos a las 11 cuando llegó papá. 3 horas completas antes de la ceremonia. Mamá me envió un mensaje desde abajo. Tu padre y Melissa están aquí, muy elegantes. Él quiere ver el espacio de la recepción. Tomé una respiración profunda, me apliqué un último toque de lápiz labial y bajé en bata. Papá y Melissa estaban en la sala de estar como visitantes de otro planeta. Papá con un costoso traje a medida que probablemente costaba más que toda la decoración de nuestra boda. Melissa goteando joyas y examinando nuestras fotos familiares con un desdén apenas disimulado. Ahí está, exclamó papá cuando me vio, lanzando un beso al aire cerca de mi mejilla. La hermosa novia. Aunque, ¿no deberías estar lista ya? La ceremonia es a las 2, ¿no? Vamos según lo previsto, papá, dije, aceptando el rígido abrazo de Melissa. El equipo de peinado y maquillaje está arriba. Iremos al lugar al mediodía para los preparativos finales y las fotos. Bueno, pensamos en ir ahora y echar un vistazo al lugar, dijo él. Quizás ver si hay algo en lo que podamos ayudar a arreglar antes de que lleguen los invitados. La insinuación de que nuestro lugar necesitaba ser arreglado no pasó desapercibida, pero mantuve la compostura. Ya está todo preparado exactamente como queremos, pero sois bienvenidos a ir. Mamá puede daros las indicaciones. Mamá apareció desde la cocina, su rostro una cuidada máscara de cortesía. Thomas. Melissa, llegáis temprano. La incómoda tensión se rompió cuando Tara gritó desde arriba que el fotógrafo había llegado para capturar los momentos de preparación. Me disculpé, pero no antes de oír a papá decirle a Melissa, vamos a ver esa situación del centro comunitario. Con suerte, al menos estará limpio. 2 horas más tarde, llegamos al centro comunitario de Riverside. El edificio de 1920, con su exterior de ladrillo y grandes ventanales con vistas al río Susquehanna, se veía exactamente como lo había imaginado. Simple, elegante, significativo. En el interior, luces de hadas y vegetación transformaban el espacio en un entorno íntimo similar a un jardín, con centros de mesa de flores silvestres en cada mesa y fotos familiares expuestas en escaleras de mano vintage. Estaba admirando el espacio de la ceremonia cuando papá me acorraló, su expresión tensa de desaprobación. Leona, necesito hablar contigo en privado. Me llevó a una sala lateral, comprobando que estuviéramos solos antes de hablar. Cariño, entiendo las restricciones de presupuesto, pero este es el día de tu boda. Solo ocurre una vez. Sacó su teléfono. Me he tomado la libertad de llamar al Hotel Lakeside. Han tenido una cancelación de última hora y pueden acomodarnos para la recepción. Podríamos trasladar a todos allí después de la ceremonia.
Lo miré incrédula. Papá, elegimos este lugar deliberadamente. No se trata de dinero. Por supuesto que sí, descartó. Mira, sé que tú y tu madre tuvisteis que ser muy frugales después del divorcio, pero ahora estoy aquí y quiero darte la boda que mereces. ¿Qué pensarán los Harrington? No me importa lo que piensen los Harrington, dije, sintiendo que el calor subía a mi cara. Este lugar significa algo para mamá y para mí. Es donde ella trabajaba de noche para poner comida en nuestra mesa después de que te fuiste. Es donde estudiaba cuando se iba la luz en nuestra casa porque no podíamos pagar la factura de la electricidad. Tiene significado, papá. Él desestimó mis palabras como si fueran insectos molestos. El sentimiento está bien, Leona. Pero en el mundo real, las apariencias importan. La gente juzga por lo que ve. Las primeras impresiones. Esta es mi boda, interrumpí, mi voz firme. No una oportunidad de networking. Drew y yo elegimos este lugar porque representa quiénes somos y lo que valoramos. La expresión de papá se endureció. ¿Y qué es eso? ¿Mediocridad? Podrías hacerlo mucho mejor que esto, Leona. Ahora eres abogada, por el amor de Dios. Y este prometido tuyo, defensor público. Se llama Drew, y se graduó como el mejor de su clase en la Facultad de Derecho de Harvard. Eligió la defensa pública porque cree en la justicia, no solo en las horas facturables. Papá pareció querer decir más, pero mi teléfono sonó. La pantalla mostraba el equipo de seguridad del gobernador. Me di la vuelta para contestar. Sí, soy Leona. Sí, la entrada lateral funcionará mejor. 2 miembros del personal de seguridad pueden posicionarse allí. Y sí, ¿hemos reservado el espacio de estacionamiento que solicitó? Cuando colgué y me volví, papá me observaba con los ojos entrecerrados. ¿Equipo de seguridad?, preguntó escéptico. ¿Para una boda en un centro comunitario? Leona, ¿estás contratando gente para crear algún tipo de impresión aquí? La acusación me dolió más de lo que debería. Tengo que volver a los preparativos, papá. La ceremonia empieza en 1 hora. Mientras me alejaba, me gritó, ¿quién demonios necesita seguridad en una boda como esta? Es una teatralidad ridícula. No me molesté en explicar. Dejé que pensara lo que quisiera. Pronto vería la verdad. 40 minutos antes de la ceremonia, llegó el primer personal de seguridad. Eran profesionales y discretos, pero sus auriculares y su atuendo formal no encajaban exactamente con nuestra atmósfera de boda informal. Los invitados comenzaron a notarlo, susurrando preguntas entre ellos mientras el equipo hacía un barrido del edificio y establecía posiciones cerca de las entradas. Papá se acercó furioso a donde yo estaba ayudando a mamá a ajustar un arreglo floral, con el rostro enrojecido de ira. ¿Qué es esta farsa?, exigió, señalando a un oficial de seguridad que hablaba por el micrófono de su muñeca. ¿Actores contratados para hacer que tu pequeña boda en un centro comunitario parezca importante? Esto es vergonzoso, Leona. Mantuve mi voz serena. No son actores, papá. Claro, se burló. Lo siguiente será que me digas que viene el presidente. ¿A quién crees que engañas con este montaje? Drew apareció a mi lado, colocando una mano protectora en la pequeña cintura de mi vestido. ¿Está todo bien aquí? Papá midió a Drew con la mirada, que vestía un traje azul marino simple pero bien hecho. Estoy teniendo una conversación con mi hija sobre este teatro de seguridad que ha organizado. Es innecesario y, francamente, pretencioso. La mandíbula de Drew se tensó. Señor, con todo el debido respeto, este es el día de nuestra boda. Leona merece su apoyo, no su crítica. Apoyo, se rió papá fríamente. Ofrecí trasladar toda esta recepción al Hotel Lakeside. Eso es apoyo. Esto, dijo agitando la mano con desdén hacia nuestro espacio cuidadosamente decorado. Esto es conformarse. Y ahora guardias de seguridad falsos. Es ridículo. No son falsos, dijo Drew firmemente. Claro, dijo papá. Y yo soy el rey de Inglaterra. La confrontación me recordó dolorosamente la graduación de mi instituto. Había sido nombrada la mejor estudiante de la promoción, y en lugar de felicitarme,
Papá había cuestionado si la competencia era realmente tan fuerte en una escuela pública como la tuya. Todo lo que lograba quedaba de alguna manera disminuido a sus ojos si no venía con el pedigrí o el precio adecuado. Mamá se interpuso entre ellos, su calma asertividad de enfermera tomando el control. Tomás, es suficiente. Este es el día de Leona, no el tuyo. Solo estoy tratando de entender por qué mi hija está montando esta extraña actuación, insistió él. ¿A quién intentas impresionar? Los ojos de mamá brillaron con una ira inusual. ¿Te refieres a la forma en que has estado impresionando a la gente diciendo a todos que pagaste la facultad de Derecho de Leona? ¿La forma en que le dices a la familia que nos has estado apoyando financieramente todos estos años? Me quedé helada. ¿Qué? Mamá se volvió hacia mí. No iba a mencionar esto hoy, pero tu prima Ashley llamó la semana pasada. Aparentemente, tu padre ha estado diciendo a la familia extendida que ha estado financiando tu educación y ayudándonos con las facturas. Atribuyéndose el mérito de tus becas y mis turnos extra. La traición me hirió profundamente. No solo papá nos había abandonado financieramente, sino que había estado usando mis logros para reforzar su imagen. Antes de que pudiera responder, la coordinadora de la boda anunció que los invitados estaban llegando y que era hora de que el cortejo nupcial se moviera a sus posiciones. Papá se retiró para unirse a Melissa y sus amigos, los Harrington y los Black que habían aparecido, de hecho, luciendo incómodos y demasiado elegantes para nuestra celebración informal. Observé desde detrás de una mampara cómo se sentaban, notando cómo escaneaban el lugar con las mismas expresiones despectivas que papá había usado. Los padres de Drew llegaron a continuación, y el contraste no podría haber sido más marcado. A pesar de su riqueza, el padre de Drew poseía una exitosa empresa de construcción, se comportaban con una calidez genuina. La señora Adams buscó inmediatamente a mi madre, abrazándola como a una hermana en lugar de una consuegra que estaban conociendo por primera vez. El señor Adams llevaba una caja de madera hecha a mano, un regalo que había elaborado en su taller, que contenía plántulas de su jardín familiar para que las plantáramos en nuestra primera casa. La simple sinceridad de su regalo me hizo llorar. Así es como debería ser la familia. Solidaria, atenta, presente de maneras que importan. Observé a papá revisando su reloj repetidamente, claramente contando los minutos hasta que pudiera irse a cualquier compromiso más importante que tuviera planeado. Mientras los invitados llenaban las sillas y el cuarteto de cuerda comenzaba a tocar suavemente, la duda se apoderó de mí. ¿Había sido un error invitar a papá? ¿Seguía siendo esa niña de 14 años que buscaba desesperadamente su aprobación? Drew me encontró en mi escondite y me apretó la mano. ¿Dudas de última hora?, preguntó suavemente. No sobre ti, le aseguré. Nunca sobre ti, solo complicaciones familiares. Él asintió comprensivamente. Pase lo que pase ahí fuera, recuerda que hoy estamos empezando nuestra propia familia. Una construida sobre lo que creemos. La coordinadora apareció, señalando que faltaban 5 minutos para la ceremonia. Leona, tu padre debería tomar su posición para llevarte al altar ahora. Asentí y la envié a buscarlo. Minutos después, regresó con una expresión tensa. Tu padre dice que necesita hablar contigo urgentemente. Encontré a papá paseando en la pequeña antecámara designada para el cortejo nupcial. Levantó la vista cuando entré, su expresión una mezcla de irritación y lo que casi parecía vergüenza. Leona, necesito ser directo contigo, comenzó. No puedo llevarte al altar en este entorno. A pesar de todo, sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Qué? Encontré a papá paseando en la pequeña antecámara designada para el cortejo nupcial. Levantó la vista cuando entré, su expresión una mezcla de irritación y lo que casi parecía vergüenza. Dile a los músicos que estén listos. Empezaremos en 5 minutos. Me alisé el vestido, un sencillo pero elegante corte en la que reflejaba mi gusto en lugar de cualquier extravagancia que papá pudiera haber esperado. ¿Y podrías, por favor, pedirle a mi padre y a su esposa que se sienten en la primera fila? Dile que he hecho otros arreglos. No seas dramática, dijo. Estoy aquí, ¿no? Estoy sugiriendo que tu tío Robert podría hacerlo en su lugar. Yo seguiré en la primera fila apoyándote. Apoyándome, mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Nunca me has apoyado, papá. No cuando importaba.
Tuvo la audacia de parecer ofendido. Eso es injusto. Siempre he querido lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí o lo mejor para tu imagen? Papá miró su reloj. No tenemos tiempo para esto ahora mismo. La ceremonia está a punto de comenzar. Solo haz que Robert lo haga y hablaremos más tarde. Sin esperar mi respuesta, se enderezó la chaqueta y salió, dejándome sola con el aplastante peso de su rechazo en lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Me quedé helada en la antecámara, las palabras de papá resonando en mis oídos. Después de todo, los años de ausencia, la pensión alimenticia impagada, las mentiras sobre financiar mi educación, este rechazo final el día de mi boda se sintió como el golpe más cruel. Mis ojos ardían con lágrimas que me negué a dejar caer para no arruinar mi maquillaje. Mamá me encontró allí, echó un vistazo a mi cara y lo supo. ¿Qué ha hecho ahora? Cuando se lo expliqué, su expresión cambió de preocupación a una rara y fría ira. Ese hombre, susurró, negando con la cabeza. Después de todo, el recuerdo de mi 16º cumpleaños afloró sin ser llamado. Papá había prometido llevarme a cenar, solo para cancelar en el último minuto porque los amigos de Melissa los habían invitado a una fiesta en un yate. Había pasado la noche ayudando a mamá con el papeleo de su turno de noche, fingiendo que no me dolía mientras ella fingía no notar mis ojos rojos. Había habido tantos momentos como ese. La graduación de mi instituto, a la que llegó tarde y se fue temprano. Mi aceptación en la universidad, que reconoció con un mensaje de texto. La graduación de mi facultad de Derecho, a la que asistió pero pasó haciendo networking con otros padres en lugar de celebrar conmigo. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. El ayudante del gobernador, Paul, asomó la cabeza. Señorita Coleman, el coche del gobernador acaba de llegar. Estará dentro en unos 3 minutos. El alivio me invadió. Gracias, Paul. Mamá me apretó la mano. Sincronización perfecta. Tomé una respiración profunda, erguí los hombros y tomé una decisión. He terminado de buscar la aprobación de papá. La he estado persiguiendo toda mi vida, y nunca ha sido suficiente. Oh, cariño, dijo mamá suavemente. Algunas personas no son capaces de dar lo que necesitamos de ellas. Bueno, he terminado de necesitar algo de él. La coordinadora de la boda apareció, nerviosa. Leona, todos están sentados, pero tu tío dice que no estaba preparado para llevarte al altar. ¿Qué hacemos? Oh, cariño, dijo mamá suavemente. Algunas personas no son capaces de dar lo que necesitamos de ellas. Bueno, he terminado de necesitar algo de él. Mamá me apretó la mano. Sincronización perfecta. Varios invitados cercanos le lanzaron miradas de desaprobación, pero papá parecía ajeno a todo excepto a su propia incomodidad. Debería haberme sentido herida, pero en cambio una extraña calma se apoderó de mí. En ese momento, vi a mi padre claramente, quizás por primera vez, un hombre tan consumido por las apariencias que había sacrificado todo lo real y significativo de su vida. Luché por encontrar palabras a través del shock. ¿Te niegas a llevarme al altar porque te avergüenza mi boda? El cuarteto pasó a la música procesional. Los invitados se levantaron, volviéndose expectantes hacia las puertas traseras por donde yo entraría. Hubo un momento de confusión cuando se dieron cuenta de que ni mi padre ni mi tío estaban conmigo. El gobernador William Marshall estaba allí, con un smoking perfectamente entallado, flanqueado por 2 miembros del personal de seguridad. A sus 62 años, era una figura impresionante, de pelo plateado, distinguido, irradiando la autoridad natural que le había ayudado a ganar 2 mandatos. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. El gobernador me vio y avanzó con una cálida sonrisa. Siento llegar tarde, pequeña, dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. El Air Force One se retrasó. Era una broma recurrente entre nosotros. Siempre que llegaba tarde, culpaba al transporte presidencial, sin importar cuán mundana fuera la razón real, pero para los invitados que no conocían nuestra relación, la referencia casual al Air Force One y su obvia familiaridad conmigo causaron una oleada de susurros de asombro. Observé el rostro de papá desde el otro lado de la sala mientras la comprensión amanecía. Su mandíbula literalmente se cayó, sus ojos se abrieron con incredulidad mientras el gobernador de Pensilvania me ofrecía su brazo.
La sangre desapareció de su rostro tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. «Vamos, Leona», preguntó el gobernador Marsal, sus ojos brillando con picardía y afecto. «Vamos», respondí, tomando su brazo. Mientras avanzábamos por el pasillo, podía sentir todas las miradas de la sala sobre nosotros. Drew esperaba en el altar, radiante de amor y lo que parecía ser una risa contenida. Había estado esperando este momento casi tanto como yo. Llegamos a la mitad del camino cuando el gobernador se detuvo deliberadamente cerca de la fila de papá. Thomas, reconoció fríamente antes de continuar nuestra procesión. El rostro de papá se contorsionó mientras luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, su hija abandonada, a quien acababa de negarse a llevar al altar de su vergonzosa boda, aparentemente se tuteaba con el gobernador, el mismo gobernador cuyo nombre papá había mencionado repetidamente en funciones de negocios sin haberlo conocido nunca. Cuando llegamos al altar, el gobernador Marsal no soltó mi brazo de inmediato. En cambio, se volvió para dirigirse a los invitados, su voz resonando sin esfuerzo por la sala sin micrófono. Para aquellos que no me conocen, soy el gobernador William Marsal. He tenido el privilegio de ver a Leona crecer de una brillante pasante a una de las mejores asesoras de políticas con las que he trabajado. Durante el último año, ha sido mi directora principal de políticas, demostrando la misma inteligencia, integridad y compasión que estoy seguro la han llevado a encontrar un compañero tan excepcional como Drew. La revelación de mi papel profesional envió otra onda de choque a través de la audiencia. La expresión de papá era casi cómica en su confusión, como un hombre que acaba de descubrir que la pintura que había descartado como sin valor era en realidad una obra maestra invaluable. El gobernador continuó, y estoy particularmente honrado de compartir una noticia que ni siquiera Leona sabe todavía. Se volvió hacia mí con una sonrisa. El presidente me acaba de nombrar para servir como secretario de Estado. La audiencia de confirmación del Senado es la próxima semana, razón por la cual el Air Force One se retrasó realmente. Estaba reunido con el equipo de transición. Jadeos y murmullos llenaron la sala. Lo miré sorprendida. Esto era genuinamente una noticia para mí. Y, añadió, volviéndose hacia los invitados, espero que Leona considere unirse a mi equipo en Washington como subdirectora principal de políticas. El puesto que ofrecía era el tipo de rol por el que la gente pasaba carreras enteras trabajando, una posición en los niveles más altos del gobierno con la que los contactos de negocios de Thomas solo podían soñar. Miré a papá, cuyo rostro había pasado del shock a un pálido enfermizo. Melissa le susurraba urgentemente al oído mientras los Harrington y los Blake me miraban con expresiones que habían pasado de la condescendencia al interés agudo. Y, añadió, volviéndose hacia los invitados, espero que Leona considere unirse a mi equipo en Washington como subdirectora principal de políticas. El ministro dio la bienvenida a todos y comenzó la ceremonia. Pero no pude evitar notar a papá moviéndose incómodo en su asiento, su confianza anterior reemplazada por una angustia visible. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no me importaba lo que él pensara. Su aprobación, que había buscado durante tanto tiempo, de repente parecía inútil en comparación con el apoyo genuino que había recibido de mamá, del gobernador Marsal y ahora de Drew. Mientras intercambiábamos los votos, prometiendo amarnos y apoyarnos mutuamente en lo que la vida nos trajera, sentí una profunda sensación de libertad. Ya no era la hija abandonada que buscaba validación, sino una mujer que había creado su propio camino y encontrado personas que la valoraban por quien era realmente. El gobernador me apretó la mano y dio un paso atrás, permitiendo que la ceremonia continuara. Drew tomó mis manos entre las suyas, mirándome con un amor y orgullo tan puros que todo lo demás, el rechazo de papá, el sorprendente anuncio del gobernador, los invitados que observaban, se desvaneció. Este momento era sobre nosotros y la vida que estábamos eligiendo construir juntos. Cuando el ministro nos declaró marido y mujer, Drew me acercó para nuestro primer beso como pareja casada. La sala estalló en aplausos, y por encima del hombro de Drew, vi a papá intentando recomponerse, enderezándose la corbata y esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La ceremonia pasó sin problemas a la recepción, con los invitados socializando durante la hora del cóctel mientras Drew y yo nos tomábamos fotos con la familia. Programé deliberadamente las fotos con mi madre y el gobernador primero, dejando la foto obligatoria con papá y Melissa para el final. Cuando finalmente se unieron a nosotros para su turno, papá había sufrido una transformación notable.
El desdén que había mostrado antes había sido reemplazado por un entusiasmo casi maníaco, su sonrisa amplia y artificial mientras se posicionaba entre el gobernador y yo para las fotos. William y yo debemos hacernos una foto juntos, dijo, como si fueran viejos amigos. He admirado durante mucho tiempo sus políticas económicas. El gobernador Marshall levantó una ceja, pero accedió amablemente. Pude ver el cálculo en los ojos de papá. Esta foto sin duda aparecería en sus cuentas de redes sociales, sugiriendo una relación cercana que no existía. Durante la cena, papá se las arregló para que su asiento fuera trasladado más cerca de la mesa principal, dejando a Melissa con sus socios comerciales. Pasó toda la comida estirando el cuello para captar fragmentos de conversación entre el gobernador y yo, quien estaba sentado a mi derecha como invitado de honor. Cuando llegó el momento de los brindis, mamá habló primero, sus palabras hicieron llorar a muchos mientras relataba nuestro viaje juntas, las luchas que habíamos enfrentado y la fuerza que habíamos encontrado. Habló de Drew con afecto genuino, dándole la bienvenida a nuestra pequeña pero poderosa familia. Luego, el gobernador Marshall se levantó, copa en mano. La sala se silenció de inmediato. Conozco a Leona desde hace 7 años, comenzó. Llegó a mi oficina como pasante, una de las docenas que pasan cada año. La mayoría va y viene, engrosando sus currículums antes de pasar a trabajos más lucrativos en el sector privado. Me sonrió cálidamente. Pero Leona era diferente. Se quedaba hasta tarde, hacía preguntas perspicaces y producía un trabajo que rivalizaba con el de mi personal de alto nivel, continuó, compartiendo anécdotas sobre mi determinación y compromiso con el servicio público. Lo que más me impresionó no fue solo la brillantez de Leona, aunque la tiene de sobra. Fue su carácter, su inquebrantable brújula moral y su genuino deseo de mejorar la vida de las personas. Papá escuchaba atentamente, su expresión cada vez más ansiosa con cada palabra, como si el gobernador estuviera describiendo un caballo de carreras premiado que casualmente le pertenecía. Cuando necesité a alguien para liderar mi equipo de políticas durante una sesión legislativa particularmente contenciosa, recurrí a Leona. No porque fuera la de mayor antigüedad, sino porque era la más capaz. Nunca buscó el protagonismo, nunca pidió reconocimiento. Simplemente hizo el trabajo y lo hizo excepcionalmente bien. Levantó su copa más alto. Drew, has elegido una compañera cuya lealtad, inteligencia y corazón son inigualables. Lo sé porque he tenido la suerte de presenciar esas cualidades de primera mano. Por Leona y Drew. Que vuestro matrimonio refleje lo mejor de lo que cada uno de vosotros aporta. La sala aplaudió con entusiasmo. Mientras el gobernador se sentaba, noté a papá tecleando frenéticamente en su teléfono. Más tarde descubriría que estaba actualizando su perfil de LinkedIn para añadir padre de Leona Coleman, directora principal de políticas del secretario de Estado William Marshall a su biografía. Durante toda la recepción, papá se movió por la sala como un político, insertándose en conversaciones, particularmente con la familia y amigos de Drew que ocupaban puestos de influencia. Observé con una mezcla de asco y fascinación cómo se transformaba del hombre que se había avergonzado de mi lugar barato a alguien que prácticamente se atribuía el mérito de mi carrera. Leona siempre ha tenido una mente para la política, le oí decir al tío de Drew, un juez federal. Fomenté sus pasantías en el gobierno desde el principio. Vi su potencial de inmediato. La audacia era impresionante. Este era el mismo hombre que me había dicho repetidamente que el trabajo en el gobierno era servicio comunitario glorificado y había intentado empujarme hacia el derecho corporativo donde está el dinero de verdad. Durante un momento tranquilo entre bailes, Drew me dio un codazo. Tu padre está trabajando horas extras para hacer contactos con mi familia. Ya le ha pedido a mi padre una partida de golf e intentó conseguir el contacto de mi primo en el Departamento de Estado. Suspiré. El clásico Thomas Coleman. Siempre buscando el ángulo. ¿Quieres que interfiera? Le apreté la mano agradecida. No es necesario. Creo que es hora de que tenga una charla con él. Antes de que pudiera buscarlo, sin embargo, papá se nos acercó, con champán en la mano y el rostro enrojecido de emoción. Ahí está mi brillante hija y su afortunado novio, exclamó lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo oyeran. Drew, te has casado con una verdadera dinastía política, ¿eh? Aunque siempre supe que Leona llegaría lejos. La expresión de Drew se mantuvo agradablemente neutral, aunque podía sentir la tensión en su brazo alrededor de mi cintura.
Soy afortunado, dijo ella. Sí, se rió papá demasiado fuerte. Escucha, Leona, deberíamos ponernos al día más a menudo. He estado pensando que es hora de que dejemos el pasado atrás. La familia es todo, después de todo. La hipocresía era asombrosa. ¿Lo es? Pregunté en voz baja. No pareció registrar mi tono. Absolutamente. Y ahora con tu nuevo puesto en Washington, que por cierto es una noticia tremenda, tendremos más razones para conectar. A menudo estoy en DC por negocios. Ah, sí, mi voz se mantuvo serena. Por supuesto. Y oye, ¿tienes el contacto privado del gobernador? He querido discutir algunas oportunidades de desarrollo que podrían interesarle. Dada nuestra conexión familiar, pensé. Nuestra conexión familiar, repetí, las palabras con un sabor amargo. Papá finalmente pareció notar mi falta de entusiasmo. Leona, este es un momento de celebración, de nuevos comienzos. Agua pasada, ¿verdad? Drew sintió mi creciente tensión y se disculpó con tacto, besándome la mejilla antes de ir a ver a sus abuelos. Una vez que se fue, papá bajó la voz. Mira, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Pero esta es una oportunidad de oro para ambos. Las conexiones que has hecho, la posición que has alcanzado, podríamos ayudarnos mutuamente. Ayudarnos mutuamente, repetí con incredulidad coloreando mi voz. Exactamente. Mis socios comerciales quedaron muy impresionados al saber de tu rol con el gobernador, pronto secretario de Estado. Ya 3 personas me han pedido tu tarjeta. Lo miré, viendo con perfecta claridad de que se trataba realmente este repentino interés en la reconciliación. No amor, no arrepentimiento, ni siquiera familia, solo oportunidad, la misma justificación que había usado al abandonarnos. Se acerca el baile de padre e hija, dijo, revisando el cronograma de la recepción en su teléfono. Una oportunidad perfecta para mostrar a todos nuestro vínculo especial, ¿no crees? Sanar viejas heridas públicamente. Algo dentro de mí se rompió. Los años de buscar su aprobación, de poner excusas por su ausencia, de fingir que su opinión todavía importaba, cristalizaron en un momento de absoluta claridad. No, dije simplemente. Papá parpadeó sorprendido. No, no bailaré contigo, papá. Ya tengo un baile planeado con el hombre que realmente me apoyó en mis sueños, el gobernador Marshall. El rostro de papá se sonrojó intensamente. Eso es ridículo. Soy tu padre. La biología no hace a un padre, respondí, mi voz firme a pesar de las emociones que se agitaban dentro de mí. La presencia sí. La consistencia sí. El amor sin condiciones sí. Por un momento, pensé que podría discutir más. Pero la música de baile comenzó y el gobernador Marshall se acercó, ofreciéndome su brazo con una sonrisa. ¿Lista para nuestro baile, Leona? Tomé su brazo, dejando a papá de pie solo, su rostro una mezcla de ira y desconcierto mientras los invitados se volvían para ver al gobernador llevarme a la pista de baile en lugar de a mi propio padre. Mientras bailábamos, el gobernador Marshall se rió entre dientes. Tu padre parece que se hubiera tragado un limón entero. Acaba de descubrir que su hija abandonada no le es tan útil después de todo, respondí, sintiéndome más ligera que en años. Por el rabillo del ojo, pude ver a papá retirarse a un rincón, tecleando furiosamente en su teléfono. Sus esfuerzos de networking temporalmente estancados por este rechazo público. Después de que terminó el baile, me mezclé con los invitados, aceptando felicitaciones y presentando a Drew a parientes lejanos y amigos. Me estaba riendo de una historia que contaba el compañero de cuarto de la universidad de Drew cuando sentí un agarre firme en mi codo. Papá había aparecido a mi lado, su sonrisa desaparecida, reemplazada por una ira firmemente controlada. Tenemos que hablar, dijo con los dientes apretados. Ahora. En lugar de causar una escena, me disculpé y lo seguí a la pequeña antesala junto al salón principal. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotros, se volvió hacia mí. ¿Qué demonios fue eso?, exigió, su voz baja pero intensa. Me humillaste deliberadamente ahí fuera. ¿Humillarte?, repetí incrédula. Te negaste a llevarme al altar porque te avergonzaba mi lugar. Luego intentaste usarme como una oportunidad de networking en el momento en que te diste cuenta de que tenía conexiones valiosas.
Y de alguna manera yo te humillé. Soy tu padre, Siseo. Me debes respeto. El absurdo de su declaración me golpeó como un golpe físico. ¿Respeto? ¿Dónde estaba tu respeto cuando abandonaste a mamá y a mí? ¿Dónde estaba cuando dejaste de pagar la pensión alimenticia? ¿Dónde estaba cada vez que desestimaste mis logros porque no encajaban en tu idea de éxito? Me fui para buscar oportunidades que nos beneficiaran a todos, insistió. Tu madre nunca entendió de negocios. A veces, sacrificios. Sacrificios, mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Mamá trabajó en 2 empleos para poner comida en la mesa. Yo trabajé durante todo el instituto y la universidad para ayudar con las facturas. ¿Qué sacrificaste tú exactamente? Construí una vida de la que podrías haber sido parte si no hubieras sido tan terca, contraatacó. Las conexiones, las oportunidades. Las oportunidades que solo te importan ahora, que sirven a tus intereses, terminé por él. Dime algo, papá. ¿Por qué le dijiste a la familia que pagaste mi facultad de Derecho? Vaciló ligeramente. Contribuí. No, no lo hiciste. Ni un céntimo. Tenía becas y préstamos que todavía estoy pagando. Mamá sacó una segunda hipoteca de su casa para cubrir lo que mis becas no cubrían. ¿Dónde estaban tus contribuciones? Es complicado, murmuró, ajustándose la corbata incómodamente. Los negocios tenían altibajos. No según tu Instagram. 3 vacaciones europeas durante mis años de facultad de Derecho. Un coche deportivo nuevo. La lujosa boda de la hija de Melissa con la que sigues comparando la mía. La puerta se abrió detrás de nosotros y mamá entró. Su rostro estaba sereno, pero reconocí el fuego en sus ojos. Creí oír voces elevadas, dijo con calma. ¿Todo bien aquí? Papá desvió su atención hacia ella. Janet, quizás podrías explicarle a nuestra hija la importancia de la lealtad familiar. La ceja de mamá se arqueó peligrosamente. ¿Lealtad? Qué ironía viniendo de ti, Thomas. He superado nuestra historia, dijo con desdén. Leona parece decidida a aferrarse a los agravios. Agravios, la voz de mamá adquirió un tono que rara vez escuchaba. ¿Es así como llamamos a tu completa abdicación de la responsabilidad parental? Nunca pagaste un mes completo de pensión alimenticia después del primer año. Ni una sola vez. Hubo restricciones financieras. Hubo prioridades, corrigió mamá bruscamente. Y nosotros nunca fuimos una de ellas. La puerta se abrió de nuevo y apareció Melissa, con aspecto preocupado. Thomas, los Blake están preguntando sobre los planes para la cena después, se detuvo en seco, sintiendo la tensión en la sala. Papá la fulminó con la mirada por su intrusión. Ahora no, Melissa. Pero era demasiado tarde. Melissa había oído lo suficiente como para darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué está pasando? Solo aclarando un poco la historia familiar, dije. Como el hecho de que papá ha estado mintiendo sobre apoyarme financieramente durante la universidad y la facultad de Derecho. El rostro perfectamente maquillado de Melissa registró sorpresa. ¿Qué? Pero me dijiste que habías estado pagando los costos de la educación de Leona todo este tiempo. Dijiste que por eso tuvimos que presupuestar cuidadosamente para la renovación de la Casa del Lago. La revelación de que me había usado como excusa para las limitaciones financieras en su segundo matrimonio habría sido divertida si no fuera tan patética. No es tan simple, tartamudeó papá, pareciendo atrapado entre su vida pasada y presente. En realidad, es así de simple, dijo mamá. Te fuiste cuando Leona tenía 14 años. Pagaste una pensión alimenticia esporádica durante aproximadamente un año, y luego dejaste de hacerlo por completo. No contribuiste en nada a su educación. Ni un libro de texto, ni un pago de matrícula, ni un depósito para la habitación del dormitorio. ¿Nada? La expresión de Melissa cambió de confusión a una comprensión incipiente. ¿Es eso cierto, Thomas? El rostro de papá enrojeció. No entiendes las complejidades. ¿Pagaste por la educación de Leona o no?, presionó Melissa, su voz endureciéndose. Su silencio fue una respuesta suficiente. Melissa se volvió hacia mí, con un shock genuino en sus ojos. Leona, no tenía ni idea.
Ha estado diciendo a todo el mundo, incluida mi familia, que te ha estado apoyando todos estos años. Incluso afirmó que la razón por la que no podía contribuir más a la boda de mi hija era por tu matrícula de la Facultad de Derecho. La profundidad del engaño de papá era asombrosa. No solo había abandonado sus responsabilidades. Las había utilizado activamente como una ficción para gestionar las expectativas de su nueva familia. «Puedo explicarlo», comenzó papá. Pero Melissa lo interrumpió con una mano levantada. «Ahora no», su voz era de hielo. «Discutiremos esto en casa». Papá parecía cada vez más desesperado, viendo cómo su imagen cuidadosamente construida se desmoronaba en múltiples frentes. «Esto es ridículo. Es la boda de mi hija. Deberíamos estar celebrando, no desenterrando historia antigua». «Historia antigua sobre la que has estado mintiendo activamente hasta hoy», señalé. Volvió su ira hacia mí. «Estás montando una escena para avergonzarme. Primero con esa ridícula exhibición con el gobernador, y ahora este drama familiar. Si querías castigarme, podrías haberlo hecho en privado. Esto no se trata de castigarte, papá. Se trata de verte finalmente con claridad. Estás siendo infantil», espetó, y francamente, desagradecida. «¿Crees que tu precioso gobernador te habría prestado atención si no fueras mi hija?» La pregunta era tan absurda que casi me reí. Me dio oportunidades por mi trabajo, mi inteligencia y mi dedicación. 3 cosas que nunca has presenciado porque no estabas allí. El rostro de papá se contorsionó de rabia. «No voy a quedarme aquí para ser insultado en un evento que ayudé a pagar». «No pagaste nada», interrumpió mamá. «No contribuiste ni un céntimo a esta boda». «Entonces no hay razón para que me quede», amenazó, buscando su billetera. «Vamos, Melissa. Nos vamos. Huir cuando las cosas se ponen difíciles. Eso me resulta familiar», dije en voz baja. Se quedó helado, de espaldas a mí. «¿Qué has dicho?» «He dicho que eso me resulta familiar. Es tu patrón, papá. Cuando las situaciones no sirven a tus intereses o a tu imagen, te vas». Se volvió lentamente, su expresión atronadora. «No tienes ni idea de los sacrificios que he hecho. En realidad, Thomas, creo que el problema es que todos finalmente entendemos exactamente lo que has sacrificado y lo que no», dijo una voz desde la puerta. El gobernador Marshall estaba allí, su imponente figura llenando la entrada. Papá palideció visiblemente. «Gobernador, esta es una discusión familiar privada», logró decir. «Pido disculpas por la intrusión», dijo el gobernador, sin sonar arrepentido en absoluto. «Me preocupé cuando tanto la novia como su madre desaparecieron de la recepción». Sus ojos se encontraron con los míos. «Todo bien, Leona». Asentí, solo aclarando las cosas. El gobernador entró completamente en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. «Ya que estamos aclarando las cosas, hay algo que creo que deberías saber, Leona». Su expresión era seria. No iba a mencionar esto hoy, de todos los días, pero dadas las circunstancias. Papá se movió incómodo. «Esto realmente no es necesario, gobernador». El gobernador Marshall lo ignoró. «Leona, la empresa de tu padre, Coleman Development Partners, está actualmente bajo investigación por la Junta Reguladora Financiera del Estado por un patrón de prácticas contables cuestionables y posible fraude a los inversores». La bomba cayó en la pequeña habitación con un efecto devastador. Mamá jadeó suavemente. Melissa se volvió para mirar a papá, que se había quedado completamente blanco. «Esa es información confidencial», balbuceó papá. «No puedes». «En realidad, la investigación se hace pública la próxima semana», continuó el gobernador con calma. «Recibí el informe ayer como cortesía porque involucra importantes inversiones estatales. Normalmente no revelaría esto, pero no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo manipulabas a Leona en el día de su boda con más mentiras. Me sentí extrañamente tranquila mientras las piezas encajaban. ¿Es por eso que de repente te has interesado en reconectar, papá? Porque sabías que tu reputación estaba a punto de recibir un golpe y necesitabas nuevas conexiones». «Eso es absurdo», protestó, pero sus ojos se movían nerviosamente. La voz de Melissa era apenas audible. «Thomas, dime que esto no es verdad».
El silencio de papá lo condenó más eficazmente que cualquier confesión. ¿Qué tan grave es?, presionó Melissa. Es un malentendido, insistió él. Problemas de papeleo. ¿Pasará? 7 cifras de fondos malversados difícilmente es un problema de papeleo, dijo gravemente el gobernador Marshall. El rostro de Melissa se descompuso. Nuestros ahorros, la casa. Deberíamos discutir esto en casa, siseó papá, agarrándola del brazo. Ella se lo quitó de encima. No, dímelo ahora. ¿Se ha perdido todo? Su continuo silencio fue respuesta suficiente. Melissa se llevó una mano a la boca, las lágrimas brotando de sus ojos. He estado casada contigo durante 12 años, susurró. Te defendí cuando la gente cuestionaba lo rápido que te volviste a casar después de tu divorcio. Te creí. Cuando dijiste que apoyabas a tu hija, confié en ti con todo. Retrocedió hacia la puerta. Necesito un poco de aire. Huyó de la habitación, dejando a papá de pie solo, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose visiblemente a su alrededor. No tenías derecho, le dijo al gobernador, su voz temblando de rabia, miedo o ambas cosas. Quizás no, concedió el gobernador Marshall. Pero Leona tenía todo el derecho de saber quién es realmente su padre. Antes de que te dejara volver a su vida. Papá me miró, la desesperación reemplazando a la ira. Leona, esto no cambia nada entre nosotros. La familia se mantiene unida en tiempos difíciles. La súplica podría haber funcionado una vez en la chica que deseaba desesperadamente el amor de su padre, pero esa chica ya no existía. Dejamos de ser familia por tu elección, papá. No puedes reclamarlo cuando te conviene. Con eso, me volví hacia mamá y el gobernador. Creo que tengo una recepción de boda a la que volver. Mientras nos movíamos hacia la puerta, papá me gritó, esto no ha terminado, Leona. Me detuve, mirándolo por última vez. En realidad, papá, creo que sí. Papá se fue de la boda sin decir una palabra más, corriendo tras Melissa, que ya estaba llamando a un coche. Los Harrington y los Blake dieron excusas incómodas poco después, sintiendo que su valiosa conexión de negocios estaba perdiendo valor rápidamente. Su partida se sintió como un peso que se levantaba. La recepción continuó con alegría y celebración genuinas, llena de personas que nos amaban a Drew y a mí por quienes éramos, no por lo que podíamos ofrecerles. Bailamos, reímos, compartimos pastel y creamos recuerdos no contaminados por el estatus, la ansiedad o el ascenso social. Más tarde esa noche, mientras la recepción llegaba a su fin, el gobernador Marshall me encontró para un momento de tranquilidad. Te debo una disculpa, dijo seriamente. No debería haber revelado esa información sobre la investigación de tu padre. No era mi lugar y ciertamente no era el momento apropiado. Negé con la cabeza. Has sido más un padre para mí de lo que él nunca fue. Me estabas protegiendo. Aún así, crucé una línea profesionalmente. La información era confidencial hasta el anuncio público. Considera que es tú, algo prestado, para el día de mi boda, bromeé, tratando de aligerar su estado de ánimo. Él sonrió, pero su expresión se mantuvo seria. Quiero que sepas que la oferta de trabajo es real y completamente separada de todo esto. Te la has ganado con tu trabajo. Nada más. Lo sé, le aseguré. Y sería un honor unirme a tu equipo en Washington. Me estrechó la mano cálidamente. Hablaremos de los detalles después de tu luna de miel. Esta noche es para celebrar. Mientras se alejaba, Drew apareció a mi lado, deslizando un brazo alrededor de mi cintura. ¿Todo bien? Me apoyé en su abrazo. ¿Mejor que bien? Creo que finalmente cerré un capítulo que ha estado abierto durante demasiado tiempo. ¿Tu padre?, preguntó suavemente. Asentí. Pasé años pensando que si lograba lo suficiente, tenía éxito suficiente, me demostraba a mí misma lo suficiente, él finalmente me vería como digna de su amor. Pero el problema nunca fui yo. Drew me besó la sien. ¿Nunca lo fue? Las horas restantes de nuestra recepción pasaron en un torbellino de alegría y amor. Cuando finalmente nos fuimos entre bengalas y buenos deseos, me sentí más ligera que en años, como si hubiera dejado una carga que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba.
Nuestra luna de miel, una semana en una cabaña rústica en las montañas de Adirondack, elegida por su belleza en lugar de su prestigio, fue un comienzo perfecto para nuestro matrimonio. Sin redes sociales, sin noticias, solo nosotros construyendo los cimientos de nuestra vida juntos. No fue hasta que regresamos que nos enteramos de todo lo que había sucedido con papá. La investigación se había hecho pública con pruebas condenatorias de que papá había malversado fondos de inversores, falsificado informes y apalancado la empresa mucho más allá de su valor real. Había dimitido en desgracia y había cargos penales pendientes. Más sorprendentemente, Melissa había solicitado el divorcio solo 3 días después de nuestra boda, incapaz de reconciliar al hombre con el que pensaba que se había casado con la realidad que se había revelado. Según mamá, que se enteró a través de canales familiares, Melissa había descubierto que papá había estado mintiendo sistemáticamente sobre su situación financiera durante años, utilizando mis inexistentes gastos educativos como tapadera para sus intentos cada vez más desesperados de mantener las apariencias. Mientras la empresa se tambaleaba, ella se llevó a sus perros y se mudó de nuevo a la casa de su familia en Connecticut. Mamá informó tomando un café en nuestro nuevo apartamento, que todavía estábamos amueblando. Aparentemente, está cooperando con los investigadores. La casa está en el mercado. No puedo decir que me sorprenda, admití. Toda la vida de papá se basaba en la ilusión. Mamá me apretó la mano sobre la mesa. Lo siento, cariño. A pesar de todo, sé que una parte de ti todavía esperaba que cambiara. Creo que necesitaba verlo claramente para finalmente dejar ir esa esperanza, dije. Y quizás ese es el verdadero regalo en todo esto. La semana siguiente, Drew y yo hicimos las maletas y nos mudamos a Washington, D.C., donde comencé mi nuevo puesto en el equipo del Departamento de Estado del ahora secretario Marshall. El trabajo era desafiante y significativo, centrado en iniciativas educativas y política humanitaria en lugar de la acumulación de estatus o riqueza. Una tarde, aproximadamente un mes después de la boda, el secretario Marshall nos invitó a Drew y a mí a cenar en su residencia de Yorktown. Su esposa Clara, una jueza jubilada, nos recibió cálidamente y nos llevó al íntimo comedor donde la mesa estaba puesta para 5 en lugar de 4. Tenemos otro invitado que se une a nosotros, explicó Clara con una sonrisa misteriosa. Momentos después, mamá apareció desde la cocina, luciendo ligeramente deslumbrada pero feliz. Mamá, exclamé, corriendo a abrazarla. ¿Qué haces aquí? El secretario me invitó, dijo, todavía sonando ligeramente asombrada por su entorno. Envió un coche y todo. El secretario Marshall entró, ahora vestido de manera informal con pantalones y un suéter en lugar de su atuendo formal habitual. Janet y yo hemos estado en correspondencia, explicó. He estado tratando de convencerla de que considere un puesto en la iniciativa de política de salud del departamento. Mamá se sonrojó. Solo soy una enfermera de hospital, no una experta en políticas. Tienes 25 años de experiencia en la primera línea de la atención médica, respondió él. Esa es exactamente la perspectiva que necesitamos. Durante la cena, quedó claro que no era solo una invitación casual. El secretario Marshall había reconocido la inteligencia y la sabiduría práctica de mamá durante nuestras conversaciones en la boda y había pasado el último mes creando un puesto que utilizaría su experiencia mientras le proporcionaba un nuevo comienzo. No tienes que decidir esta noche, le aseguró. Pero la oferta es genuina y la necesidad es real. Más tarde, mientras compartíamos el postre, la conversación giró hacia papá. Esa mañana había salido la noticia de que había aceptado un acuerdo de culpabilidad por cargos reducidos. Cumplirá algo de tiempo, dijo suavemente el secretario Marshall. No tanto como quizás se merece, pero lo suficiente para asegurar la restitución a sus inversores. Sentí una mezcla complicada de emociones, tristeza por lo que podría haber sido, alivio de que se estuviera haciendo justicia y, finalmente, una sensación de paz sobre mi propio papel en la historia. ¿Sabéis qué es lo irónico?, dije, mirando los 4 rostros que ahora representaban a mi verdadera familia. Papá pasó toda su vida persiguiendo estatus y conexiones, sacrificando relaciones genuinas por la apariencia de éxito. Al final, lo perdió todo, mientras que mamá y yo encontramos algo real. Los ojos de mamá brillaron. Encontramos personas que nos valoran por quienes somos, no por lo que podemos hacer por ellos. Así es como se ve el verdadero éxito, añadió Drew, levantando su copa. No los adornos ni los títulos, sino la calidad de las conexiones que construimos.
Una semana después, mamá aceptó el puesto en Washington, mudándose a un encantador apartamento a solo 10 minutos del nuestro. Prosperó en su nuevo rol, aportando sabiduría práctica a discusiones de políticas que anteriormente habían estado dominadas por la teoría. En cuanto a papá, le envié una única carta durante su encarcelamiento, no para reconciliarme ni para condenarlo, sino para finalmente decir mi verdad y luego cerrar ese capítulo de mi vida. Le dije que lo perdonaba, no por él, sino por mí, y que le deseaba la claridad para ver finalmente lo que realmente importa en la vida. Nunca respondió, y no esperaba que lo hiciera. Algunas personas no son capaces de la reflexión necesaria para un cambio genuino. Pero su incapacidad para crecer ya no necesitaba limitar mi propio viaje. En nuestro primer aniversario, Drew y yo organizamos una cena para nuestra familia elegida, mamá, el secretario y la señora Marshall, y algunos amigos cercanos que nos habían apoyado en todo. Mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas que nos amaban auténticamente, me di cuenta de que el doloroso viaje con mi padre me había enseñado la lección más valiosa de todas. El verdadero valor no se determina por el estatus, la riqueza o las apariencias, sino por la integridad con la que vivimos y las conexiones genuinas que nutrimos. Me gustaría proponer un brindis, dije, levantando mi copa. Por las relaciones auténticas y el coraje de elegir lo que es real, incluso cuando es difícil. Mientras las copas tintineaban alrededor de la mesa, sentí una profunda gratitud por las dolorosas lecciones que me habían llevado hasta aquí, a una vida construida sobre la sustancia en lugar de la apariencia, y a la comprensión de que a veces debemos dejar ir a la familia tóxica para encontrar a nuestra verdadera familia en aquellos que realmente nos ven y nos valoran. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de establecer límites con miembros de la familia que te devalúan constantemente? ¿Cómo encontraste la fuerza para priorizar tu propio bienestar sobre el deseo de su aprobación? Comenta abajo con tus experiencias. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien elegir la autenticidad sobre las relaciones tóxicas. Gracias por escuchar mi viaje y te deseo el coraje para construir una vida llena de personas que realmente te aprecian por ser exactamente quien eres.